Buenos días, tardes, noches. Seguimos con transmisión del calor. Hoy vamos a hablar de qué se trata conducción en serie y en paralelo. En esta clase vamos a continuar con el tema de conducción de calor. Espero que recuerden la clase anterior en que dijimos que uno podía hacer una analogía entre la conducción de calor a través de un material y la conducción de electricidad a través de un cable. La pregunta sería, ¿esta aparente relación entre corriente de calor y corriente eléctrica se podría aplicar a otras situaciones? Quiero decir, piensa en una ventana que tiene dos vidrios pegados para mejor aislación. ¿Eso se puede pensar como un sistema en serie? Y si pensamos en el problema de la clase anterior, una pared de ladrillo que tiene además una ventana de vidrio, ¿eso puede ser un paralelo? Lo que vamos a tratar en esta clase es responder esas preguntas. Hagamos memoria y pensemos en el modelo que vimos en la clase anterior. Si la temperatura es proporcional a la energía cinética de las moléculas, entonces, si uno calienta un extremo de una barra conductora, las moléculas en ese extremo se van a mover más rápido y van a golpear a las del lado, y estas a las siguientes, y así sucesivamente, transfiriendo la energía cinética, la cantidad de movimiento y también el calor. Caracoles, Batman, ¿hay algo que no sepas? ¿Cómo no, Robin? Pero no sé. Y esto es lo que refleja la ecuación de Fourier que vimos en la clase pasada. Noten que si introducimos la idea de resistencia térmica, que sería la longitud del material conductor o espesor del material conductor sobre la conductividad por la sección del material, la ecuación se simplifica bastante. Y uno podría decir que con ese solo motivo valdría la pena definir resistencia térmica. Como detalle importante, noten que la ley de Fourier es una ecuación diferencial. La que nosotros estamos usando no es una ecuación diferencial, es la ecuación diferencial integrada entre dos temperaturas. Ahora bien, ¿la ecuación de Fourier vale solamente para los extremos del material? En realidad no, vale para cualquier dos puntos que uno tome del material. Por supuesto, se debe tener en cuenta que la temperatura dentro del material va variando. No va a ser ni la temperatura 1 ni la temperatura 2. Entonces va a haber temperaturas diferentes en cada punto que uno tome en el interior del material. Y también hay que tener en cuenta que la resistencia térmica no va a ser la misma que la de todo el material, porque es dependiente del espesor o la longitud que uno toma. Pero en principio, si uno conociera la corriente de calor, entonces podría conocer la temperatura en cualquier punto del material. Entonces ahora sí, pensemos qué puede pasar si ponemos una pared detrás de otra. Es lo que llamamos una serie. Pensemos en dos caños de distinta sección soldados entre sí. Si pasa agua por esos dos caños, el agua que entra es la misma que tiene que salir. O sea, el caudal de agua que pasa por el primer caño va a ser el mismo que pasa por el segundo caño. Volviendo al tema del calor, la corriente de calor que pasa por la primera pared tiene que ser la misma que pasa por la segunda. El pequeño detalle acá es cómo aplicamos la ecuación de Fourier, porque en la ecuación de Fourier aparece la temperatura caliente y la temperatura fría, pero no aparece ninguna temperatura intermedia y para aplicar la ecuación de Fourier a ambas paredes necesitamos conocer la temperatura intermedia entre las dos paredes, que no va a ser ni la temperatura caliente ni la temperatura fría. Y que, lamento decir, no va a ser en general tampoco un promedio entre las dos. Entonces,
Si introducimos esa T intermedia que por el momento es desconocida, podemos calcular la corriente de calor a través de la primera pared y a través de la segunda pared. Y entonces podríamos igualar las dos corrientes de calor. Es importante que observen las dos ecuaciones. Fíjense que en la primera aparece la T intermedia menos la temperatura caliente, el signo menos adelante es de la ecuación de Fourier. En la segunda aparece la T intermedia menos la temperatura fría, pero no aparece el signo menos, o sea, el orden en que se pone la temperatura es el mismo en realidad, es donde termina menos donde empieza. En resumen, si ustedes igualan las dos corrientes de calor, les queda una sola incógnita que es la temperatura intermedia. O sea que en principio podrían despejarla sin problemas. Y ya teniendo la temperatura intermedia y reemplazándola en cualquiera de las dos ecuaciones de corriente de calor, tendrían la fórmula de la corriente de calor. Lo notable de todo esto es que las resistencias térmicas aparecen sumadas. O sea, que se comporta igual que poner resistencias eléctricas en serie. En el siguiente gráfico podemos ver el perfil de temperaturas de cada pared. O sea, cómo varía la temperatura en función de la posición dentro de cada pared. Pueden ver que los gráficos representan funciones lineales. ¿De dónde salen esas funciones lineales? Si vuelven a la ecuación anterior del flujo en cada una de las paredes y despejan la temperatura intermedia, van a encontrar dos ecuaciones lineales con pendiente negativa. Para verlas mejor, lo que pueden hacer es reemplazar la Tp por T como función de X y en lugar de L poner X. La gran pregunta es de qué depende la pendiente. Si examinan la fórmula que les queda, van a ver que la pendiente es inversamente proporcional a la conductividad térmica. Ahora piensen, ¿eso tiene sentido? Y no me refiero al sentido matemático, que sí es lo que sale, sino al sentido físico. ¿Es lógico que un material con una conductividad mayor tenga una pendiente menor? Piénsenlo. Lo que vimos en las imágenes anteriores se puede generalizar al caso de tener varias paredes. Es decir, así como cuando uno tiene varias resistencias en series para obtener una resistencia equivalencia se suma, cuando se tienen varias paredes una detrás de la otra, para obtener la resistencia térmica equivalente se suman las resistencias térmicas, y eso no es difícil de demostrar. ¿Y qué pasará cuando tenemos una configuración en paralelo? Es decir, dos ventanas, por ejemplo, una junto a la otra, con vídeos de conductividades diferentes. O bien, como vimos antes, una pared de ladrillo que conduce calor, con una ventana en ella de vidrio. Es razonable pensar que la corriente de calor total que va a atravesar esa configuración va a ser la suma de las corrientes de calor que atraviesan uno de los materiales más la que atraviesa el otro material. Si escribimos las fórmulas anteriores usando ahora la notación de resistencia térmica, podemos ver para la corriente total que obtenemos que la resistencia equivalente cumple con la misma fórmula de resistencia paralelo en el caso eléctrico. Como ven, la analogía que encontramos entre el caso eléctrico y el caso térmico es bastante ventajosa para facilitar las cuentas sobre todo. Y ahora vamos a practicar. Veamos este ejercicio. Entre dos fuentes térmicas, una a 100 Celsius y otra a 0 Celsius, se colocan dos cubos de 2 centímetros de arista. El que está en contacto con la fuente caliente es de plata
y el que está en contacto con la fuente fría es de plomo, y están colocados en serie. ¿Qué datos necesitamos para resolver el problema? Necesitaríamos la conductividad de la plata y la conductividad del plomo. Bueno, búsquenlas. El problema me pide la temperatura intermedia, tienen una fórmula para eso, y cuál es la corriente de calor que atravesará los tubos. También tienen una fórmula para eso. El segundo problema parece muy práctico. Un constructor tiene que decidir entre dos tipos de ventanas. Tenemos que elegir entre una ventana común con un vidrio de 5 milímetros de espesor y un sistema de doble vidrio hermético que es mucho más caro. ¿Qué es lo que nos va a permitir decidir entre un caso o el otro? Evidentemente el calor que se pierda y el gasto de calefacción que tengamos en el caso de usar la ventana de vidrio común si pierde mucho más calor que la ventana de doble vidrio hermético. Así que calculen los dos flujos de calor, para lo que van a necesitar la conductividad del vidrio y por supuesto también la conductividad del aire que está entre los dos vidrios. Traten de ver qué tan grande es la diferencia entre los dos flujos de calor. Bueno, con esto terminamos, así que diviértanse y nos vemos la próxima.